Vamos a conversar con nuestro segundo entrevistado, Richard Fariña. Él es un paleontólogo uruguayo que ha dado que hablar también por estos días en Santiago con visiones que hace quizás más de una década él viene proponiendo y que un poco han ido sorprendiendo y cada vez ratificándose un poco más las investigaciones que él ha realizado. Primero le vamos a dar la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos, Richard, acá en Antofagasta y también en este especial que hemos hecho del Congreso del Futuro. Encantado de estar aquí. Comentarnos primero y para compartir con quienes nos ven un poco cuál ha sido el título de esta exposición que tú quisiste presentar en Antofagasta y contarnos un poco parte de esa investigación ahí también. Se trata de un fenómeno que se da en llamar la sexta extinción. Estudiando la evolución de la biodiversidad a lo largo del tiempo geológico, se identifican 5 grandes extinciones en el registro fósil y ahora estaríamos en la sexta extinción, que a diferencia de las anteriores, que pueden ser debidas a interacciones fisiológicas de los organismos o a impactos de cuerpos extraterrestres, en esta el ser humano tiene un protagonismo, según se propone, muy importante. Y es un fenómeno que no se inició en tiempos recientes, ni con la industrialización, ni antes, sino que comenzó en tiempos prehistóricos, con la extinción de la megafauna, que son el grupo de animales, de grandes mamíferos que yo estudio. Se ha dicho en algunas entrevistas que un poco el problema de la humanidad es que hoy día está sobrepoblado. Es una frase que un poco a uno lo asusta y queda como un poquito aterrorizado. ¿Cómo se puede explicar a uno lo asusta porque va en contra de la esencia evolutiva de todas las especies, no solamente la nuestra, de que tenemos que tener mucha descendencia. Todas las religiones hablan de crecer y multiplicarse. Y el mandato darwiniano de la especie es dejar descendencia. Pero lo que pasa es que nuestro motor evolutivo es el cerebro, que nos desarrolla el ansia de conocimiento, la posibilidad de previsión y la ética, y entonces hay algunos aspectos de este éxito evolutivo que estamos teniendo que no nos gustan. Se habla mucho de cambio climático. A mí me parece un fenómeno que, si bien es importante, es secundario frente al tamaño de nuestra población, porque hace 4 o 5 mil años el nivel del mar estaba varios metros por encima de ahora y los osos polares sobrevivieron. ¿Por qué están en problemas hoy? Porque les estamos invadiendo el hábitat a los osos polares y a tantas otras especies. Los humanos nos estamos convirtiendo en una plaga para muchas otras especies y eso es un aspecto de nuestro éxito evolutivo que no nos gusta. Queda el ser humano entonces como el depredador mayor y totalmente confirmado, si lo ponemos en ese contexto, como el que es responsable de hacer desaparecer otras especies, ¿no? Pero no es por malos. Lo que quiero decir es que no hay nada intrínsecamente malo en eso, sino simplemente que las especies biológicas hacemos, todas las demás, los eucaliptus y los elefantes y los gibones, todas las especies tratan de hacer eso. Nosotros estamos teniendo demasiado éxito según nuestra propia consideración. ¿Y esa sobrepoblación, de alguna manera, dónde podría llevarnos? Porque efectivamente se habla del cambio climático o esta extinción, que también mencionabas de la megafauna. ¿Son relacionados ambos fenómenos, entonces? Cambio climático ha habido siempre. Y yo recuerdo que la otra vez, hace 2 años, cuando estuve en el 4º Congreso del Futuro, que Jane Lubchenco, que fue la responsable de llevar adelante las políticas de cambio climático del gobierno de Estados Unidos, una persona completamente comprometida con esa idea, señalaba en su exposición que en el cambio climático hay ganadores y perdedores. Yo me imagino que a los noruegos no les vendría mal un poquito más de calor, mientras que a los holandeses, por ejemplo, que tienen un país muy bajo, una subida del nivel del mar podría resultarles catastrófica. Estoy poniendo unas caricaturas, pero toda la compleja trama de la economía y la ecología se verá afectada, en algunos casos para bien, en otros para mal. Cuando hay más energía que proviene del sol en el planeta, cuando hay más temperatura, los ecosistemas serían más productivos. ¿Por qué el cambio climático es un problema? Porque somos demasiados, nuevamente. Ese es el factor principal de los problemas ambientales de hoy en día. Y el cambio climático, bueno, es un aderezo más en esa compleja trama. Richard, pero no hay cómo evitar una sobrepoblación hoy día, es decir, bueno, el control de la natalidad, uno podría decir en algunos países que funcionó. Sí, pero yo estoy en desacuerdo con la imposición. Me parece muy malo, que afecta muy mal la calidad de vida de la gente, que le impidan a uno ser padre. A mí me encanta ser padre, tengo una hija
y yo hubiera sentido que mi vida no hubiera estado completa si yo no hubiese tenido ese conjunto de emociones que tuve gracias a ser padre. Entonces, más bien, yo creo que el conocimiento y su transmisión, para lo cual es tan importante la colaboración de los medios con los científicos, que somos los que estamos profesionalmente encargados de crear ese conocimiento, nos puede llevar a la convicción de que las personas se den cuenta de este problema y por sus propios medios decidan tener menos hijos. Pero sería efectivamente el pensar en un futuro negativo teniendo en cuenta esa sobrepoblación, ¿lo pones o es simplemente, yo sé que obviamente desde la labor que le toca realizar es un estudio de decir qué es lo que hay, otros deberán tomar políticas, pero en esa visión de descubrir y decir sí, efectivamente tengo mi visión como ciudadano, pero vale lo mismo que la de cualquier otro ciudadano. Señalar el problema, en cambio, de la sexta extinción y de su comienzo en tiempos prehistóricos, bueno, es el tema en el que trabajo. Tengo la autoridad que se deriva de que dedico mi tiempo a ese asunto. Sobre lo otro, bueno, ¿cuáles son las mejores políticas? Eso es algo que las instituciones, los seres humanos organizados como estamos en instituciones, debemos discutir y llegar a una conclusión que nos satisfaga. Cuando hay un problema, nunca la solución es gratuita, siempre hay que dejar algo de lado, ¿no? Si a alguien le gustaría tener muchos hijos, bueno, está en contra de, o sea, está del lado del problema y no del lado de la solución, pero ¿quién puede decirle a otra persona, obligar a otra persona a algo tan íntimo como eso, como la posibilidad de dejar descendencia? Hay que apelar a lo mejor que tenemos los seres humanos, que es nuestra inteligencia. Richard, ¿qué ha significado para ti? No es primera vez que estás en el Congreso del Futuro, has estado en Santiago, segunda. Claro, segunda vez, la cuarta versión estuviste en Santiago, primera vez en Antofagasta. Un poco, ¿qué significa esta posibilidad también para los mismos científicos quienes trabajan de encontrarse con otros que pueden ser temas afines y paralelos y con el ciudadano? Es un deleite, es algo maravilloso, al punto tal que yo quiero que los congresos de paleontología sean así. Que no sea siempre en el esquema tradicional, sino que apelemos a estudiar las cosas desde los puntos de vista más distantes del arte, de la economía, de la comunicación. Esto para mí, este tipo de evento me parece una idea tan fantástica que me gustaría poder replicarla en mi propia área. Richard, queremos agradecerte que nos hayas acompañado en este especial que estamos haciendo al Congreso del Futuro y dar una pincelada un poco por cada una de las charlas y exposiciones que han entregado cada uno de los expertos de esta jornada. Encantado.